En Perspectiva, en el Balotage 2024, es presentado por Infoland, conocimiento en tecnología y empresas. Universidad CLAE, toma parte en esta comunidad educativa. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Y Montecuir, tu casa necesita Montecuir. Anoche, en el discurso de celebración de la victoria luego del balotaje, Yamandú Orsi recordó y agradeció el legado de varios líderes frente amplistas. Mencionó al general Liber Seregni, a Tabaré Vázquez, a Danilo Astori, a José Mujica, a Lucía Topolansky, a Mariano Arana, pero incluyó además en esa lista, con un destaque especial, a Marcos Carámbula, ex intendente de Canelones, que fue clave en su carrera política. Dijo, Marcos está ahí mirándonos, bueno, de él aprendí muchísimo, seguiré aprendiendo, eso es lo que sé hacer, escuchar mucho, decidirnos y trabajar fuerte por un Uruguay mejor. Recordemos, Orsi fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante casi 10 años, acompañando los dos primeros periodos del Frente Amplio en esa comuna, con Carámbula como jefe comunal. Primero, 2005-2010 y luego 2010-2015. En los dos periodos siguientes sería el propio Orsi el intendente canario. Les propongo entonces que conversemos con el doctor Marcos Carámbula a propósito de este triunfo de Orsi ayer, del papel que jugó en la trayectoria del hoy presidente electo. Doctor Marcos Carámbula, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, con mucho gusto. No le pregunto cómo está, porque la respuesta es obvia, ¿no? Sí, bueno, una enorme alegría y emoción, y una cuestión previa que fue la fiesta, cómo se vivió, cómo tenemos acostumbrados los uruguayos a vivir la fiesta democrática con tanta paz, tanta serenidad, sin un solo incidente. La verdad que son de las cuestiones tan valiosas que debemos respetar en el Uruguay, debemos cuidar. Sí, sin duda fue una de las características de la jornada de ayer que hay que resaltar y que creo que todo el mundo observó y mencionó, ¿no? Doctor Carámbula, sí. Cuéntenos para empezar, esta es una historia larga que da para otra charla, pero ¿por qué usted eligió a Yamandú Orsi como secretario general cuando usted asumió como intendente de Canelones en el comienzo de todo ese periodo, en 2005? Bueno, nosotros asumimos la intendencia en el 2005 con Yamandú, muy joven, tenía apenas 35 años, y armamos un equipo muy joven en una situación muy difícil que tenía la intendencia de Canelones. Y entonces nosotros generamos un concepto que era 24 horas por 24 horas, es decir, que debíamos compenetrarnos de trabajar día y noche para sacar adelante Canelones. Ahí conocí bien a Yamandú, más allá que él había hecho la práctica docente, el curso del IPA con mi señora, que es profesora de historia. Pero ¿por qué lo seleccionó a él para un cargo tan importante? Se lo pregunto teniendo en cuenta que ustedes venían de sectores políticos diferentes dentro del Frente Amplio, ¿no? Yamandú Orsi, que había tenido un comienzo político en la vertiente artiguista, después pasó al movimiento de participación popular. Y usted, en cambio, usted tiene una larga historia, pero Partido Socialista, Partido Comunista, independiente dentro del Frente Amplio. ¿Cómo se dio eso? Bueno, las felices coincidencias, ¿verdad? Nosotros en Canelones teníamos una fórmula de acuerdo donde había representantes de los distintos sectores que eran los que iban en segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. Así se armó esta lista. El que iba a ser designado, que había sido designado para la campaña electoral, era quien fuera elegido diputado nacional, Kiko Sousa, y él salió electo diputado, y un día
vino a conversar conmigo, yo todavía estaba en la presidencia del sindicato médico, me dijo, mira Marcos, yo me siento más cómodo en la diputación, te vamos a presentar un muchacho que ahora está en Maldonado como adscripto, pero que es de Canelones, que ha militado en Canelones, a ver qué te parece. Y ahí fue que me presentaron a Yamandú, y realmente desde el primer día le vimos unas condiciones muy valiosas, muy positivo, muy leal, muy inteligente, con voluntad permanente de aprender, y además trabajando a la par mía los 10 años, ¿verdad? Entonces fue por eso que fue, digamos, creciendo a nuestro lado Yamandú. Es más, cuando terminamos el primer periodo en la Intendencia, su propio grupo me había sugerido la posibilidad de otra persona de Yamandú estar en otra tarea, y les dije, de ninguna manera Yamandú va a seguir como secretario general conmigo estos 5 años, y seguramente va a ser intendente, y creo que no tiene techo. Así lo definimos en aquel momento. O sea que esos 10 años de trabajo juntos, puedo aquilatar con total confianza los valores de Yamandú. ¿Romina? Sí, doctor Carámbula, quería preguntarle, ahí ya deja de entrever algunos atributos que le reconoce al próximo presidente, pero si le pidieran, bueno, a ver, descríbalo, ¿cómo lo describiría? Bueno, antes que nada, muy inteligente, con una enorme capacidad de escuchar y de aprender. En segundo lugar, una enorme cercanía y sensibilidad. Yamandú siempre estuvo en contacto con la gente de Canelones, con la gente que recorríamos, sobre todo los lugares más humildes del departamento. En tercer lugar, algo que uno valora muchísimo, que son las raíces. Yamandú, que se crió en el campo de Canelones, su padre, un chacarero que arrendaba, era medianero de un campo en Canelones, productor de frutas y hortalizas. Vivió en condiciones muy humildes esos primeros años de su infancia, y luego se fue a Canelones cuando el padre, por problemas de salud, debió dejar la chacra e irse a Canelones, trabajando al lado del padre como almacenero, despachando, llevando pedidos y eso. O sea, raíces muy cercanas, cosa que a mí me parece fundamental, y Yamandú nunca se olvida de esas raíces, como Tabaré no se olvidaba de sus raíces proletarias de La Teja, ¿verdad? Muchas veces conversábamos con él, y él me decía que cuando tenía decisiones difíciles pensaba en su barrio de La Teja, en sus orígenes. Bueno, creo que eso es otra característica fundamental. Es muy leal, y es tal cual es, no tiene dobleces. Yamandú, como lo ven y se ve en los medios, como se ve en los discursos, en las entrevistas, es así, no tiene dobleces. Uh-huh. Honestidad absoluta, jamás usó el poder para algo en beneficio propio, jamás. Y con mucha, y algo que a mí me parece fundamental. Bueno, nosotros lo definimos como esa condición de canario, leal, confiable, de palabra. Así era el padre. Yo conocí al padre, el Bebe, de origen muy humilde, pero un paisano humilde, honesto y cercano, ¿no? O sea que tiene una génesis también familiar que favorece mucho esta historia. ¿Y cómo lo ve respecto a su carácter? Digo, pensando en el desafío que va a tener que enfrentar, o sea, en esas decisiones cuando hay que plantarse firme, ¿no? Y porque también fue un tema de conversación, ¿no?, a lo largo de la campaña. Sí, sin duda. Bueno, en los primeros 10 años trabajamos juntos, yo diría mano a mano todo el tiempo. Pero luego, lo que pude apreciar en estos 10 años como intendente que siguieron desde el 2015 ahora al 2024, Yamandú mostró un carácter muy firme, de decisiones firmes, y quiero resaltar algo muy, muy importante, que ayer recibía justamente un mensaje de su familia. Nosotros en el primer gobierno, para poder cancelar las deudas, hicimos un fideicomiso de deuda cuyo principal gestor
y que nos apoyó en todo el trámite fue el diputado Alberto Perdomo, que era el representante de la mayoría del Partido Nacional. Su sector era mayoritario, fue el segundo candidato a intendente, digamos, en orden de votos después del Frente. Y él acompañó totalmente este fideicomiso en esa búsqueda de consenso, no nos acompañó el herrerismo. Y luego Yamandú siguió con esa práctica, con su firmeza, con su característica de diálogo, y logró los fideicomisos de obra, los fideicomisos de desarrollo de infraestructura, con apoyo de ediles del Partido Nacional y en alguna ocasión con ediles del Partido Colorado. Es un hombre con firmeza, con convicciones, pero al mismo tiempo convoca puentes. Lo hizo lo mismo en el Congreso de Intendentes. En el Congreso de Intendentes Canelones, a pesar de que el colectivo de intendentes era mayoritariamente blanco, siempre buscamos puntos de acuerdo porque los temas son comunes y sacar las resoluciones de forma consensuada. En eso trabajó muy bien Yamandú, a tal punto que es referenciado y querido por el conjunto de intendentes del interior del país, cosa que también entiendo va a favorecer su gestión, porque hay mucho respeto, mucha confianza y mucho afecto a la forma de ser de Yamandú para buscar acuerdos en el futuro, sobre todo con los jefes del interior, que son verdaderamente en el territorio. Yamandú insiste mucho en el trabajo en el territorio. La confianza con los intendentes es sumamente importante. Usted me respondía hace unos minutos cómo fue que se gestó la designación de Orsi como secretario general en el comienzo de su gestión, la de Marcos Carámbula, sí, como intendente de Canelones. Ahora después le contestaba a Romina a propósito de los atributos actuales de Yamandú Orsi. Me falta una pregunta en el medio. ¿Cómo lo vio evolucionar? ¿Qué destaca del crecimiento que tuvo Orsi en esos, primero 10 años con usted y después otros 10 como intendente él mismo? Bueno, dos características esenciales. En primer lugar, siguió, por un lado, recorriendo el departamento y aprendiendo, es lo que él dice, aprendiendo. Y en relación con los trabajadores, con las fuerzas sociales, con el empresariado, nosotros teníamos una obsesión que era generar fuentes de trabajo en Canelones, que se fue logrando en nuestros corredores industriales. Entonces, Yamandú creció muchísimo en ese relacionamiento con el sector industrial que quería invertir en Canelones, desde luego con los trabajadores, hizo un acuerdo con Avión desde el primer día. Y en segundo lugar, su crecimiento, que lo noto a tal punto que, parafraseando a Citarrosa, que decía, ya no puedo seguirte el vuelo, a mí me pasa eso porque lo veo a Yamandú con una dimensión de conductor muy importante. Ha crecido muchísimo en esa condición de conductor de equipo. Nosotros desde el primer día formamos equipos, sobre todo gente muy joven, y eso lo ha mantenido Yamandú y lo ha acrecentado a lo largo de estos años, lo cual también me da mucha confianza. Estoy convencido que va a rodearse de un muy buen equipo, de gente valiosa, calificada, que va a ayudarlo mucho en el desarrollo de esta enorme responsabilidad que es ser el presidente de la República, ¿no? Es impresionante eso que usted acaba de decir, ¿no? Que ya no puede seguirle el vuelo, ¿no? Sí. Quizás le enseñó a volar, y él lo reconoce, ¿no? Él lo destaca, dice que aprendió mucho de Marcos Carámbula, pero ahora usted dice, ya tiene su propia personalidad y hablaba de su futuro. Usted decía que no tiene techo. A ver, ¿en qué sentido? Sí, porque es más, le voy a contar una anécdota. Cuando ganamos el segundo periodo de gobierno en la intendencia, fui reelecto intendente, le pedí a Yamandú que me acompañara en el auto y se fue conmigo. Le digo, Yamandú, este periodo tú vas a ser prácticamente el intendente, yo te voy a acompañar, apoyar en todo tu desarrollo y estoy seguro que vas a ser el intendente y tenés condiciones para hacer un cuadro de referencia a la izquierda, no solo en Canelones, sino a nivel nacional. ¿Sabe por qué, Emiliano? Porque en general, los viejos nos podemos equivocar como cualquiera, pero cuando uno ve condiciones muy, muy claras, muy nítidas de liderazgo, de transparencia, porque eso es otra cuestión que hay que destacar, Yamandú, así como lo vemos, es transparente, de capacidad de escuchar y al mismo tiempo de liderar.
en un departamento como Canelones que todos los intendentes coincidían que era el departamento más difícil porque es un país, es decir, él condujo un departamento de 520.000 habitantes con todos los sistemas productivos, desde el turismo a la vitivinicultura, desde el área metropolitana, los corredores industriales, al santoral más profundo, donde hoy se cría ganado y ovinos. Es decir, condujo un país en chico y no fácilmente, porque nosotros recién en el 2013 pudimos equilibrar las cuentas y la intendencia desde ese momento hasta hoy tiene superávit. En eso ha sido Yamandú un hombre fundamental porque ha continuado con una política cimentada en confianza. Hay algo que él siempre dice y es la confianza de la ciudadanía, generar confianza en la ciudadanía. Y creo que Yamandú eso lo va a lograr porque tiene atributos para eso. Están escuchándolo los integrantes de la mesa de análisis político. Creo que Fito quería comentar o preguntar, a ver. Sí, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Fito? Bien, lo más bien. Bueno, felicitaciones por la victoria electoral y también por ser el padrino del futuro presidente. Bueno, no sé si el padrino, pero sí que lo conozco bien y bueno. Amigo mucho. Mirá, es interesante la mezcla, porque podría decirse que es copadrino, ¿no? El otro padrino es Mujica, ¿no? José Mujica. Es así, y es una mezcla, es un padrinazgo diverso, ¿no? Es cierto, es verdad. Entre MPP y antiguos comunistas. Exactamente, por eso digo. Mira, te quería preguntar lo siguiente. Viste que existe cierto consenso entre nosotros los politólogos, analistas, en que al principio de la campaña, ponele, desde julio hasta el 27 de octubre, Yamandú Orsi estuvo como con el freno de mano, ¿no? Como que lo tenían medio controlado. Y bueno, fue tema en la oposición lo criticaba por esto, ¿no? Primero, ¿estás de acuerdo con ese diagnóstico en cuanto al tipo de campaña que hizo Yamandú al principio? Y en ese caso, ¿qué te parece? ¿Fue un acierto? ¿Fue un error? Bueno, en realidad fue una decisión del equipo de campaña, sobre todo que Yamandú y Carolina recorrieran mucho el interior, y fue lo que hicieron a lo largo después de las internas, lo que hicieron juntos fue recorrer mucho el interior. Pero hago acuerdo contigo, Fito, y eso lo hablé muchas veces con Yamandú, que era muy importante que Yamandú, como salió entre la primera y segunda vuelta, que salió tal cual es Yamandú, porque nosotros le tenemos mucha confianza y yo creo, no sé ustedes los politólogos, pero creo que claramente entre la primera y la segunda vuelta Yamandú creció significativamente, salió en todos los medios, dio confianza, dio tranquilidad, se movió con mucha digamos, facilidad o con mucha comodidad. Parafaseando una frase famosa de una campaña hace bastante tiempo, la del Pepe, fue Yamandú tal cual es. Sí, bueno, fue Yamandú tal cual es, hago acuerdo. Y no es que no haya salido en la primera parte de la campaña, porque salió y mucho y recorrió el interior. No se olviden que en la primera vuelta el Frente Amplio tuvo una gran votación en el interior, departamentos que nunca había ganado, como Durazno y Tacuarembó, y otros departamentos, Florida, que estaban en manos o que están en manos del Partido Nacional. O sea que ese trabajo en el interior dio sus frutos, y que viene de antes, porque el Frente afortunadamente tuvo una gran conducción en Fernando Pereira con el proyecto El Frente Te Escucha, luego el programa. O sea, vino todo un trabajo en el interior que Yamandú y Carolina lo reafirmaron. Pero notoriamente hacía falta que Yamandú apareciera en toda su potencialidad frente a la ciudadanía. Se dice que el Pepe jugó un papel ahí. Bueno, sí, sin duda Pepe es un hombre de consulta permanente y bueno, quienes estamos cercanos a Yamandú, más recuerdo claramente una conversación inmediatamente después de las internas en estas características. Es más, en la primera vuelta, que como siempre pasa por casa a conversar un rato, insistimos mucho en que ese último tramo de la campaña tenía que ser él el principal protagonista. Y así lo fue. Gracias, Marcos.
Doctor Carámbula, para terminar, y supongo que la respuesta no es fácil, ¿qué imagina usted? ¿Qué papel le va a corresponder a usted en el gobierno que va a encabezar Yamandu Orsi como presidente de la República? No estoy hablando de cargos necesariamente, ¿eh? Sí. ¿Cómo se imagina a usted? Sí, Emiliano, yo ya soy un veterano de muchos años y muchas batallas. Por cierto que no voy a asumir ni a aceptar ningún cargo público porque ya no estoy en condiciones, pero además porque entiendo que es muy importante que el nuevo gabinete de Yamandu sea un gabinete de gente joven, de gente capacitada, paritario, con características antes que nada de mucho compromiso. O sea que en ese sentido lo que voy a hacer es estar siempre a la orden de Yamandu. Él sabe que me llama y viene y estamos conversando un buen rato porque afortunadamente con Yamandu no tenemos misterio. De inmediato nos ponemos a conversar y bueno, estaré entonces como un viejo aconsejando cuando sea necesario y sobre todo cuando me lo pida Yamandu, porque uno no debe meterse, ¿no? Hay un presidente, habrá un equipo y uno estará a la orden si en algún momento entiende que la opinión pueda valer. Ese será mi rol nada más, ¿no? Doctor Marcos Carámbula, le agradecemos especialmente su atención a nuestra llamada esta mañana. Muchas gracias, con mucho gusto y saludos también a los tertulianos. Quedan Un otros abrazo. temas para charlar. Combinamos otro reportaje más adelante. Con todo